Muy bien. Bueno, pues nuevamente bienvenidos. Antes que nada quisiera hacerles una pregunta. Si me pudieran decir cuál es la licenciatura que están cursando y en cuál cuatrimestre. Lo que pasa es que a mí no me aparecen estos elementos en la plataforma. Bueno, maestra, algunos somos de Tepatitlán, del campus de Tepatitlán, y estamos, bueno, yo estoy en quinto cuatrimestre y llevo Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Ok, correcto. Muchas gracias, Gilbert. Entonces, es comunicación. La pregunta es para ubicar si en su plan de estudios hay alguna otra materia que han cursado o que van a cursar que sea parecida a esta. Bueno, nosotros somos bueno, también de Campus Tepatitlán, de diseño gráfico y digital, Ah, en muy bien. quinto también. Gracias, Catherine. Correcto. Entonces es comunicación y diseño. Muy bien. Bueno, la pregunta era por lo de la cuestión del equipo fotográfico. Si esta es la única materia que tienen con ese tema, pues tal vez, bueno, depende de ustedes, pero tal vez no sería, pues, necesario que adquirieran un equipo fotográfico si no lo tienen, pero si tienen alguna otra materia más adelante, bueno, pues ya ustedes lo considerarían. Miren, antes que nada, pues también les agradezco que me hayan respondido respecto a esto del equipo fotográfico. Me contestaron aproximadamente unas 20 personas y la mayoría me comenta que no tiene equipo fotográfico. Sin embargo, sí hay varios que tienen y me comentaron las características de su cámara. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Evidentemente estamos viviendo en tiempos complicados y pues sería, yo entiendo perfectamente, por ahí también me mencionaron que es difícil ahorita en este momento pues adquirir una cámara fotográfica y más porque el rango de precios de estas cámaras que serían como lo estándar que se requeriría, están en un rango de precios entre 6,000 hasta 15, 16,000 pesos o más. Entonces, pues no es nada económico. Así es que quien tiene ya el equipo, excelente, puede trabajar con la cámara que ustedes tengan. Quienes no tengan, entonces, pues ahora sí que con su teléfono celular, eh, hay evidentemente, bueno, es más bien es necesario que este dispositivo de preferencia pues sí sea de una gama, pues mínimo de una gama media para que las fotografías pues sean lo más nítidas posibles. Hay algunos elementos que tal vez no todos los teléfonos lo muestren, pero sí ya hay muchos modelos que muestran lo que es el ISO, lo que es la apertura del diafragma y demás. Y bueno, estos elementos les pueden servir. Así es que no se preocupen. Si ustedes no tienen el equipo, pues pueden trabajar con lo que tengan. Me preguntan la clase a las 9. Sí, efectivamente estamos iniciando la sesión. Entonces, aquí lo importante que quiero que tengan muy en cuenta es que en fotografía cuenta mucho también la creatividad que ustedes tengan. Pueden tener tal vez el equipo más costoso, pero si no tienen como esa sensibilidad, esa creatividad para crear sus fotografías, pues tal vez no les sirva de mucho o sí les sirve porque prácticamente la cámara va a hacer la fotografía, pero un buen fotógrafo no espera a que el equipo haga la fotografía, un fotógrafo crea la fotografía, esa es la diferencia. Entonces, incluso hay portafolios de fotógrafos con unas imágenes hermosas y que fueron tomadas con un celular.
Entonces, mucho también depende de esa parte y de algunos trucos o de algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para que esas fotografías que ustedes tomen pues sean lo más dinámicas, lo más ajustadas a lo que se solicita a través de las diferentes actividades. Entonces, bueno, con base en estos elementos que les acabo de comentar, vamos a revisar algunos conceptos que son generales dentro de este tema de la fotografía y que sin duda tal vez ustedes ya los hayan escuchado, pero vamos a tratar de identificar algunos de estos elementos que precisamente también se piden en las actividades. Voy a compartir la presentación para empecemos a revisar. Permítanme un momentito, por favor. Ahí está. ¿Se me pueden decir si ven en pantalla la presentación, por favor? Sí se ve, maestra. Ok. Muchas gracias. Bien, vamos a ver algunos conceptos generales que forman parte de este tema. El primero de ellos es la composición. Aquí nos referimos a la manera en cómo están integrados los elementos dentro de una fotografía, dentro de una imagen, la composición de los elementos. Esto implica que el espacio visual que observemos ahí dentro de una fotografía, los elementos estén acomodados de una forma armoniosa y equilibrada. Para ello hay que tener en mente, primeramente, la selección de los elementos que se van a incluir y cuáles van a quedar fuera de la foto. En una fotografía de producto, por ejemplo, tú vas a decidir qué elementos vas a incluir dentro de la imagen y cuáles no, o a cuál elemento le vas a dar prioridad o protagonismo dentro de la composición de tu fotografía. Tú puedes agregar, puedes quitar, etcétera. Dentro de una fotografía de paisaje, por decir, pues ahí no vas a poder quitar elementos, no vas a poder quitar un árbol, por ejemplo, pero sí vas a ver la manera en que tú vas a darle el protagonismo al elemento que tú deseas resaltar dentro de tu composición, para lo cual entonces vas a disponer de cada elemento dentro de la imagen y vas a enfatizar a cuáles de estos elementos vas a querer resaltar. Aquí están estas dos fotografías, una fotografía es de paisaje y la otra fotografía es de producto. Si se fijan, la composición evidentemente es diferente, pero pues nos dan a saber, una fotografía debe de comunicar, ¿sí? En este caso, una fotografía de producto, pues nos debe de comunicar la calidad del producto precisamente. Incluso hay fotografías tan buenas de un producto que a veces gana la fotografía que el mismo producto. Es decir, que cuando ya tienes en tus manos el producto, pues te das cuenta que no era tan bueno,
tan bonito como se veía en la fotografía, porque la fotografía es excelente. Entonces, de eso se trata la fotografía de producto, de resaltar las características de esa que estamos vendiendo. En este caso, mucho depende pues de lo que el cliente quiera resaltar en cuanto al producto que desea que las personas que van a comprar su producto lo vean. Y el fotógrafo pues debe de atender a esas necesidades. Como mencioné, son composiciones diferentes, pero en ambas podemos darnos cuenta de lo que se quiere resaltar o de lo que se quiere comunicar, y de esto depende la disposición de los elementos. Franco, la pregunta ahorita que me estás haciendo respecto a la actividad 1, ahorita lo vamos a revisar, ahorita que ya veamos lo que tiene que ver con la actividad 1, ahorita lo revisamos. Ok, en ese, bueno, vamos a seguir viendo ahorita nos enfocamos a la actividad 1. Otro concepto es el punto de fuga. Cuando hablamos del punto de fuga nos referimos a la profundidad de la imagen, esa parte que le queremos enfatizar a una imagen para que no se vea plana cuando la observamos, para que veamos la tridimensionalidad de lo que estamos observando dentro de la imagen, para que veamos la profundidad. A esto, el volumen, a esto nos referimos con punto de fuga. Es como si trazáramos dos líneas imaginarias hacia el infinito. Aquí vemos un ejemplo de esta composición, de esta fotografía que nos muestra el punto de fuga. Aquí tenemos esas dos líneas imaginarias, y en este caso no tan imaginarias, porque nos ayudan esas líneas que están a un lado de este pasillo, de este andén que podemos ver aquí, y si se pueden dar cuenta nos da una idea de la profundidad, del volumen, incluso nos da una idea de la extensión que hay en este pasillo. Y si nos dirigimos hacia el infinito, nos podemos imaginar lo que podremos encontrar al salir de este andén. Entonces, este es un ejemplo precisamente de esa composición, tomando en cuenta esas líneas imaginarias y que nos llevan a un punto infinito. Aquí está este otro ejemplo. Si se pueden dar cuenta, la simetría también que podemos ver en esta fotografía dividida entre lo que es el cielo y lo que es el piso. Entonces nos llevan a una parte central que es esa línea de fuga formada por esas líneas, en este caso, que forman el camino. Entonces, bueno, en el lugar en donde convergen esas líneas paralelas, reales o imaginarias, como se puede ver también en esta gráfica, es decir, aquí está el elemento y esas líneas que trazamos, ya sea de forma imaginaria o real, depende de lo que estemos tomando, nos van a dar esa profundidad y le van a dar ese volumen al elemento que estamos protagonizando en nuestra fotografía. Otro concepto importante son las reglas la regla de los tercios. Esta nos dice que el centro de atención debe colocarse en la intersección de las líneas imaginarias que dividen una fotografía. Vamos a imaginar como el espacio que vamos a tomar dentro de nuestra foto, como si estuviera dividida en 9 zonas iguales, y precisamente los 4 puntos centrales en donde convergen, ya sea en la parte inferior o superior, es donde vamos a centrar el elemento que deseamos resaltar, no necesariamente en el centro precisamente. Lo vamos a ver con este ejemplo. Aquí está este ejemplo, que en este caso el fotógrafo ni siquiera tuvo que imaginarse esos 9 espacios, sino que fue, digamos, ayudado, por así decirlo, por esa tipo reja que había delante de las columnas que él deseaba plasmar en una fotografía,
y bueno, pues eso ya prácticamente ya la fotografía estaba organizada de tal manera que estaba atendiendo a esta regla de los 2/3. Aquí lo podemos ver en este otro ejemplo, aquí. Si se pueden dar cuenta, el elemento que se está resaltando en este caso, no lo tenemos en el centro, sino lo tenemos precisamente, como lo vemos aquí, si se fijan, precisamente está en estos puntos que convergen en estos 2/3 de esa imagen dividida en 9 espacios. Entonces, esto nos hace ver una composición que resalta el elemento que deseamos destacar y que sin duda cuando vemos una fotografía con este tipo de composición incluso nos hace voltear a verla por la forma en cómo está creada. Aquí tenemos otro ejemplo en este caso con 2 elementos que se resaltan, pero igualmente atendiendo la regla de los 2/3, si se fijan, uno está en la parte superior y la otra en la parte inferior, dando ese equilibrio y esa armonía a la imagen. Esta es otra forma de composición, en este caso también la simetría. Si dobláramos a la mitad esta fotografía, nos damos cuenta que está exactamente tomada de forma simétrica con estos 2 elementos. Y bueno, esa es otra forma que también se puede utilizar. Todo depende del espacio o de las características que deseemos resaltar. Y bueno, ya pasando un poquito a lo que es la fotografía industrial, que es precisamente lo que se pide en la primera actividad. Ahora sí ya vamos a entrar un poquito a lo que, bueno, aparte de lo que es la actividad 1. En el caso de una fotografía de paisaje, hay fotógrafos que esperan incluso horas para poder captar lo que desean, dependiendo de las luces, dependiendo del momento, a lo mejor de algunos elementos del viento. Entonces esperan a que sea el momento exacto de lo que ellos quieren tomar. Sin embargo, en la fotografía industrial, pues no sirve de nada esperar el momento perfecto, porque las máquinas siempre van a ser las mismas. La luz que haya siempre va a ser la misma. Entonces, en este caso, aunque una máquina por sí sola no sea algo muy bonito visualmente, cuando un fotógrafo hace la fotografía industrial para el cliente que quiere resaltar, que quiere mostrar a otras personas la maquinaria, los procesos de manufactura que tiene en su empresa, pues el fotógrafo tiene que hacer que esas máquinas abstractas adquieran cierta belleza detrás del lente. Y esto lo logra con las luces o con las sombras, con algunos otros elementos que va a resaltar en estos espacios que por lo regular, pues la luz pues no es natural, sino es una luz artificial y que hay que tomar muy en cuenta precisamente. Este es un elemento principal a tomar en cuenta, la luz. Por lo regular, la luz dentro de una empresa, pues vamos a encontrar una buena luz, es decir, una luz, digamos, de un alto, de una alta luminosidad. Entonces, estos factores son importantes para la hora de tomar la fotografía. En este caso, se recomienda que el diafragma tenga una apertura entre f8 y f16 y el ISO de la cámara esté en 100 por el tiempo de exposición, entre 100 o lo más unos 400. Es decir, que se requieren tiempos de exposición largos precisamente por el nivel de iluminación, pero no podemos dar una regla específica porque no en todos los lugares es lo mismo.
Aunque sean interiores, habrá lugares en que haya menos luminosidad que en otros espacios. Entonces, ahora sí, ya pasando a lo que son los elementos de la cámara, cuando hablamos de diafragma, es precisamente el tamaño en que abre el lente cuando se toma la imagen. Y hasta las aperturas de diafragma que tenemos, los rangos de apertura van por lo regular desde el 2.8, F4, 5.6, F8, F11, F16 y hasta F22. Si se pueden dar cuenta, en el primero el diafragma prácticamente está totalmente abierto y en el último prácticamente está cerrado. Solamente queda un círculo que es por donde pasa la luz. Entonces, a mayor apertura del diafragma, tenemos menor profundidad de campo y por el contrario, a menor apertura del diafragma tenemos mayor profundidad de campo. Ahorita lo vamos a ver más claramente en un ejemplo. Por lo regular, las cámaras estándar tienen el rango entre F4 a F8, más o menos. Hay algunas que tienen un rango más amplio, todo depende del modelo del equipo. Entonces, en este caso, un ejemplo sería a lo que equivale a cómo se dilata nuestra pupila o se contrae de acuerdo a la luz que deja pasar. Aquí se ve en esta imagen, en este caso, el diafragma como si fuera esa pupila y este es un ejemplo del diafragma prácticamente cerrado. Entonces, en una situación donde hay poca luz, puedes abrir el diafragma o viceversa. Si hay demasiada luz, es preferible cerrarlo. Y si el diafragma está muy abierto, la profundidad de campo es pequeña. Y si está más cerrada, tendremos una gran profundidad de campo. Aquí lo vemos más claro en un ejemplo. Y bueno, el número F, así es como se define, como lo vemos en el equipo fotográfico. Así se mide, esos son los parámetros. Cuanto mayor sea el número F, menor será la apertura de diafragma y menos la luz que llegará al sensor. Y cuando menor sea el número F, mayor será la apertura de diafragma y más luz le llegará al sensor. Aquí lo vemos en estas fotografías precisamente. Si se fijan, esta primera fotografía está tomada con un F1.4 y esto quiere decir que el diafragma prácticamente está abierto y la profundidad de campo es escasa. Se fijan cómo se resalta el elemento que está en la parte delantera, pero lo que está en la parte de atrás prácticamente no se observa que es difuso. Sin embargo, este que está tomado con un F22, la profundidad, es decir, que el diafragma prácticamente está cerrado, se fijan que la profundidad de campo es muy amplia, es decir, podemos ver en la parte de atrás incluso que hay un lago, que haya árboles, podemos ver todo lo que hay en la parte de atrás. Esto depende de la luz que haya, por eso es importante tener en cuenta esto si estamos trabajando en exteriores, si estamos trabajando en interiores, la cantidad de luz que hay y también a qué le queremos dar importancia. Puede ser una luz en exterior, pero si le queremos dar importancia solamente a un elemento y queremos que lo demás desaparezca un poco, por así decirlo de alguna manera, entonces de eso depende de la apertura del diafragma que vamos a darle en este caso. La velocidad es la cantidad de tiempo que tarda el lente al abrir y cerrar. Permíteme, aquí se abrió una pestaña. Ay, Dios. Ok. Aquí me voy a regresar. Aquí. El obturador es la parte de la cámara con la que controlas la entrada de luz. Aquí, a mayor velocidad, menos luz. A menor velocidad, más luz. Estos son los elementos que tú, finalmente, todo esto que te estoy mencionando,
tal vez de momento no quede muy claro. Esto lo vas a ver ya directamente en tu equipo fotográfico. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta que al moverle al diafragma, al moverle al ISO, no tengas miedo de que tus fotografías no te salgan como tú lo deseas. Aquí lo importante es que lo practiques y tú mismo te vas dando cuenta si tienes que abrir o cerrar más el diafragma o el ISO. Y lo que sí es importante es que vayas haciendo anotaciones para que tú vayas mejorando cada vez más tus fotografías. Cuando hablamos de ISO, también nos referimos a la cantidad exacta de luz que necesita la cámara para hacer una fotografía. En lugares al aire libre con mucho sol, se manejaría un ISO bajo de 100 hasta 400 como máximo, dependiendo de la cantidad de luz. En lugares interiores o en entornos más oscuros, en focos con movimiento, con profundidad, será necesario elevar los valores del ISO, incluso hasta 8000 o más de 8000, depende de la luz que haya en el espacio. Aquí está la imagen en donde todos estos numeritos que aparecen ahí en tu cámara son precisamente lo que estamos platicando, y ahí tú mismo te vas a dar cuenta de lo que te comentaba en la práctica de si vas aumentando o vas reduciendo. Estos son los objetivos de la cámara. Y aquí viene esta imagen que es como una radiografía de una cámara, con los elementos básicos que es necesario conocer para que vayas pues identificando. El equipo. Todos estos equipos que ves aquí son aditamentos o son herramientas que el fotógrafo utiliza, desde rebotadores de luz, caja de luz, luces, fondo. Todo esto que ves aquí lo puedes comprar, pero evidentemente no es nada, no son económicos tampoco. Y si tú no te dedicas a la fotografía, de momento, pues no sería como muy conveniente que hicieras compra de estos aditamentos. Pero aquí es donde viene esa parte que te comentaba al inicio, la parte de la creatividad. Un rebotador de luz, ¿cómo lo puedes construir? Puedes hacer con un hule, con un aro de hule, por ejemplo, y ponerle alguna tela de cierto negra o blanca, incluso papel metálico, filtros de colores, papel celofán. Puedes jugar con todo esto y verás que puedes obtener muy buenos resultados. Un fondo para que, por ejemplo, no se vean en dónde termina una pared. Puedes utilizar un fondo, para lo cual puedes utilizar una tela, puedes utilizar una cartulina. Las cajas de luz, por ejemplo, para foto de productos son muy útiles. Es una caja en donde pones adentro el producto que vas a fotografiar y por fuera le pones las luces. En este caso hay tutoriales en internet que te muestran cómo hacer una caja de luz con cartón o con plástico, y te sirve lo mismo que estas cajas de luz que puedas adquirir. Las luces también, pues hay luces como estas que son profesionales, pero pues tú puedes utilizar incluso hasta una lámpara que tengas. No sé, ya la creatividad y el ingenio que tú tengas, de eso también depende las fotografías que vas a trabajar, vas a crear. Regresando al tema de la fotografía industrial, recordando que la fotografía de tipo comercial precisamente se trata de cualquier tipo de imagen que tiene esa finalidad, que es la comercial. La fotografía industrial, hay que entender que nos referimos a las instalaciones de las industrias o de los negocios, en donde tiene que ver con los procesos de manufactura. La fotografía de producto se refiere a precisamente a cualquier objeto que se quiera vender
y que el cliente quiere hacer un catálogo, un portafolio de los productos que tiene para ofrecerlos, y pues te pide que le hagas fotografías, evidentemente resaltando las características de sus productos. Pueden ser desde muebles, zapatos, alimentos, cualquier tipo de producto que se venda, pues ahí a eso nos referimos con fotografía de producto. En la actividad 2 vas a tomar una fotografía de producto, ahorita lo vemos. Aquí está un ejemplo también precisamente de una fotografía de producto, en este caso son unos zapatos. Abajo tenemos un ejemplo de fotografía industrial y en la parte superior tenemos una fotografía turística que también vas a requerir en la actividad 2. Y bueno, ahora sí ya entrando un poquito a la materia de lo que son las actividades, las primeras actividades. La actividad 1 pide que entregues un portafolio fotográfico en donde integres 7 fotografías industriales. ¿A qué nos referimos entonces con fotografía industrial? Ya mencionamos que se trata de las máquinas, de los procesos. Entonces, yo entiendo perfectamente también que no es tan fácil que llegues a una empresa, que llegues a una fábrica y que les digas, oiga, me deja tomar una fotografía, y más ahorita en estos tiempos que pues no es muy recomendable no es muy recomendable pues que haya muchas personas en un solo espacio, que lo menos que se quiere es que se reúnan, pues entonces tal vez será más complicado. Entonces, si pueden hacerlo en una empresa, excelente, sería lo ideal para que ustedes practicaran este tipo de fotografía que es muy interesante. Pero si no se puede hacer, pueden ir al negocio que esté cerca de su casa, aunque sea pequeño, no importa, pero que se muestre los procesos. Si es, por ejemplo, un negocio de venta de, no sé, una carpintería, por ejemplo, vamos a poner una carpintería, un lugar donde arreglan zapatos. Entonces, lo que se requiere resaltar aquí es el proceso. Si hay algunas máquinas, aunque sean máquinas pequeñas, que se utilicen en ese negocio, es de todos esos procesos, de todas esas máquinas que se utilizan, lo que se pide en esta actividad. Como último instancia, como última solución, si por alguna cuestión de salud o por alguna razón no puedes ir ni siquiera a este tipo de lugares que son pequeños, entonces te va a tocar crear, por así decirlo, una empresa ficticia y crear las fotografías en tu casa. Aunque claro que esto va a ser mucho más complicado, lo ideal es que sí puedas ir a un negocio que te permitan tomar captura de imágenes de los procesos, precisamente. Y bueno, ahora tienes que poner en este portafolio de qué tipo es la empresa o el negocio, a qué se dedican, etcétera. Y en cada fotografía vas a describir todos los elementos, desde el diafragma, qué apertura la tomaste, el ISO, todos los elementos de tu equipo fotográfico, y también los elementos del espacio. Vas a agregar qué tipo de luz había, el espacio, qué dimensiones tenía, la distancia focal, es decir, de qué distancia tomaste la fotografía al proceso. Todos esos elementos que tú vas a agregar en cada fotografía son importantes, porque de hecho la rúbrica de evaluación pide que al menos agregues 15 elementos para que lo tengas en cuenta. Es por eso importante leer con detenimiento todas las instrucciones de la actividad, incluso el material de apoyo que por ahí están unos videos, y muy importante, la rúbrica de evaluación. Revisen
todos los puntos que vienen, incluso también pide que agregues las fuentes de información que atendiste para la realización de esta actividad. Ahora sí, me voy a detener aquí un momentito. Ahora sí voy a atender de esta actividad 1 del portafolio fotográfico. Quisiera saber si hay alguna duda o algún comentario. Me preguntan que si puede ser una fotografía de un súper. Sí, Yamil, nada más que tendrías que tomar la fotografía no de los productos, sino de los procesos. En un súper, ¿en qué parte podemos tomar fotografías de un proceso? Tal vez en el área de la panadería, o tal vez en el área donde venden jamón y todas estas carnes frías. Tal vez ahí podamos encontrar algo de procesos. Pero si tomas fotografías de los productos, pues ahí sí no estamos hablando de fotografías industriales. ¿De acuerdo? De lo que comentábamos hace un rato, no hay problema si toman sus fotografías con celular. Eso sería el requerimiento mínimo, que sea con un celular. Si no tienen una cámara fotográfica, pues por lo menos entonces con el celular. No hay otra manera de que puedan tomar fotografías. Si hay alguien que pueda facilitarles, algún pariente, algún amigo, si ustedes lo desean, bueno, eso ya es cuestión de cada uno de ustedes. Guadalupe me dice que entonces pondríamos los 15 elementos. ¿Es correcto, Guadalupe? Así lo menciona la rúbrica de evaluación. Gilbert o Gilbert, no sé cómo se pronuncia tu nombre. ¿Tienes una pregunta? Sí, sí tengo un lugar donde ir. Es una tortillería. También es una fábrica, ¿no? ¿Es correcto? Ahí hay procesos. Solamente entonces son 7 fotos en una sola fábrica. O pueden Así es. ser fotos diversas. Es correcto. Así es. Muy bien, gracias. Por nada. Guadalupe, sí, aunque lo tomes con celular, sí hay que poner los 15 elementos, como les comentaba. Hay celulares que sí les muestran esta parte ya les dice ahí a qué apertura del diafragma se abrió para tomar la fotografía, el ISO. Si no muestra estos datos, por lo menos todos los elementos que ya les mencionaba, las dimensiones del lugar, la luz, todos estos elementos que agregues cuentan, ¿de acuerdo? Son 7 fotografías. Ahí revisa con detalle las instrucciones de la actividad. Ahí viene todo esto que les estoy mencionando. Sí se puede, Jorge. Ya les comenté algunos ejemplos. Sí se pueden hacer esos elementos, ¿sí? Y son 7 fotos, así es, Ricardo. Veo que alguien tiene la mano levantada. ¿Quién tiene una pregunta? Yo, Miss. Buenas Adelante. noches. Buenas noches. Por ejemplo, yo encontré, tengo una idea de hacer como una construcción. Apenas están construyendo unas casas. ¿Eso puede contar también como parte de las fotografías? Sí, es válido también. Ok, ¿y son 15 elementos por fotografía? ¿O en total todas? En general, son 15 elementos, pero Ok. pero por ejemplo, en cada fotografía sí hay que poner los básicos, ¿sí? De la parte de la luz, lo del ISO, lo del diafragma, eso sí hay que ponerlo en cada fotografía. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Sí, Miss, era también acerca de los 15 elementos. Entonces, los más comunes son el diafragma, el ISO, la velocidad y la distancia focal. Y ahí son por lo menos 4 y nos pide 15. Entonces, si los voy a colocar en cada una de las fotografías, pues entonces sí me va a salir más de 15.
o nos está pidiendo 15 diferentes para cada una. Eso es lo que no me queda claro. No. 15 diferentes para cada una, no, ahí sí sería complicado. No, 15 en general, ¿sí? Ok, muy bien, gracias. Por nada. ¿A qué te refieres, Guadalupe? No entiendo bien tu pregunta, si no sabes de cada elemento. No entiendo a qué te refieres si no sabes bien de qué trata cada elemento. Porque es precisamente lo que acabo de mencionar en la presentación, que ahorita se las voy a compartir. De hecho, se las voy a compartir aquí en el chat y también se las comparto vía plataforma. No, Yamil. No son 7 fotos de distintas fábricas o negocios. Eso sería pues un trabajo maratónico. No. Son del mismo lugar, 7 fotografías de los procesos del mismo lugar. ¿Sí? Ok, bueno, eso es lo que tiene que ver con la actividad 1. Ahora, en relación bueno, antes, Tania, ¿tienes una pregunta? Hola, profesora, buenas noches. Sí, tengo una pregunta. Buenas noches. En el apartado en donde dice que tenemos que añadir dibujos con bocetos de las composiciones fotográficas que deseemos tomar, ¿es acerca de las 7 fotos que vamos a hacer? ¿O es que no la entendí muy bien? Así es. Antes de ir al negocio, a la empresa o a donde vayas a ir, más o menos te puedes dar una idea de lo que quieres tomar, ¿sí? Okay. De las fotografías que quieres hacer. Entonces vas a hacer algunos bocetos. No me acuerdo si en las instrucciones especifica que sea un boceto por fotografía, es decir, no me acuerdo si especifica que sean 7 bocetos o nomás dice que hagas bocetos, eso sí no recuerdo. Solo dice añade dibujos con bocetos de las composiciones fotográficas que deseas tomar. Ah, ok. Me imagino que son 7, ¿no? Ok, sí, entonces son así como de previos, pues, a las fotografías que tomes, ¿sí? Ok, gracias. Por nada, me dice Ana que tiene que una constructora de carretera. ¿Puedo pedirle que tome las fotos? No, Ana. La idea es que tú las tomes. Si las toma otra persona, pues no tiene mucho caso. De preferencia, aunque sea un lugar pequeño o incluso en el último de los casos, como mencioné, que tú las construyas, tú las hagas a partir de una empresa ficticia, que sería la última opción, pero es necesario que tú las hagas, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Gracias, maestra. Por nada. Sí, Jorge, puede ser también. Respondiendo a tu pregunta, Jorge Alejandro, es correcto, también puede ser parte de procesos. En este caso de servicios, proceso de servicios. Bueno, comentando ahora de la actividad 2. En la actividad 2 lo que se pide es una presentación digital. Ahí lo que se pide son 6 fotografías. En este caso, se pide de instalación industrial y de procesos industriales. Estas primeras 2 pueden tomar algunas de las que realizaron para la actividad 1. Y luego, en el punto 3 se pide una fotografía de alimentos, ¿sí? Pueden ser alimentos preparados, por ejemplo, en su casa lo que van a comer, pues le toman una fotografía a los alimentos. Una fotografía de productos, puede ser de cualquier producto que tengan en casa, pensar como si ese producto pasa a formar parte de un catálogo y que el cliente se los está pidiendo para que ese producto pues se resalten sus características.
el producto que ustedes quieran, van a tomarle una fotografía. Con toda la producción que ya mencionamos, con las luces, con toda la creatividad que ustedes quieran agregar. Servicios, una fotografía de servicios, puede ser la fotografía de, pues no sé, de una gasolinera, por ejemplo, de un lugar en donde se ofrezca un servicio. Y una fotografía turística, creo que esta es muy sencilla, en el lugar en el que ustedes vivan, pues debe de haber algún lugar que sea digno de resaltar en una fotografía turística, entonces van a tomar una foto. Y con todos esos elementos van a hacer una presentación digital. En la actividad 3, lo que se pide es una investigación y creo que es la investigación de un estudio fotográfico, de los elementos que tiene un estudio fotográfico, y lo van a plasmar en una infografía. Y finalmente, en la actividad 4, se pide un resumen de los temas vistos hasta ese momento y lo van a plasmar en un mapa conceptual. Revisen con detenimiento, por favor, las instrucciones de las actividades, las rúbricas de evaluación y fíjense bien en lo que se pide en cada actividad. En la 1 se pide un portafolio fotográfico, en la 2 se pide una presentación digital, en la 3 una infografía y en la 4 un mapa conceptual. Estas primeras 4 actividades tienen fecha límite de entrega el 11 de febrero, pero es fecha límite, no quiere decir que las vas a entregar hasta el 11 de febrero. Lo ideal es que ustedes vayan trabajando estas actividades lo antes posible para que vayan haciendo entrega de cada una de estas 4 actividades. Porque si se esperan hasta la última semana, es decir, hasta la semana del 11 de febrero, para entregar todas las 4 actividades, 2 cosas. Una, si hay algo que quieran mejorar en su actividad, recuerden que tienen una segunda posibilidad de entrega, pero siempre y cuando sea dentro de este plazo. Si es después de ese plazo, ya no hay posibilidades. Esa es una. Otra, si ustedes esperan a entregar hasta esas fechas y todos entregan las 4 actividades al mismo tiempo, prácticamente la última semana, para mí va a ser prácticamente imposible evaluarles en esa misma semana todas las actividades. Entonces, esto es para que ustedes lo tomen en cuenta, por favor. La fecha es correcto, Yamil, y las fechas no las pongo yo, las fechas ya vienen así, ahora sí que de dirección académica, ya vienen establecidas. Las fechas yo no las muevo o no las puedo mover, pues no las puedo ni adelantar ni atrasar. Así vienen tal cual. Las 4 actividades vienen con fecha límite de entrega al 11 de febrero. Caterín me pregunta que si puede ser de un consultorio de nutrición y deporte. Pues no sé, Caterín, en ese caso, en ese caso yo más bien diría que podrías tomar una fotografía de servicio, porque de procesos industriales en un consultorio me parece que es complicado, pero bueno, si tú encuentras un espacio en donde haya ciertos procesos que tú consideres que encajan, puedes hacerlo, ¿de acuerdo? Todo también depende de la descripción que pongas en tu portafolio. Ya les compartí aquí en el chat, les compartí la presentación, la pueden descargar. Si no, de cualquier manera, se las comparto en un rato más vía plataforma. Ok, bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, maestra, soy pues nuevo en esto. ¿Cuál es la diferencia entre portafolio fotográfico y presentación digital? La presentación digital me imagino que son el movimiento de
de las fotos, ¿no? Que nosotros le tenemos que poner como eso se le llama como un slideshow. No. Una presentación digital es un PowerPoint. Oh, ok. ¿Y el portafolio fotográfico? Es toda el armado de las fotos con la descripción de la empresa, es decir, todos los elementos que pide ahí la actividad es el portafolio. Lo puedes hacer en Word o en PowerPoint, o sea, no me acuerdo si dice, especifica el programa, pero lo puedes hacer en cualquier programa, nada más que se llama portafolio porque es como la relatoría de tus fotografías, como la historia, por así decirlo. Ah, ok, muy bien. Sí, ya revisé la rúbrica y no menciona ningún programa en específico. ¿Verdad? Sí, lo puedes hacer en Word si así lo deseas, no hay ningún problema. Muy bien, gracias. Por nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Lucía, lo puedes entregar en PDF, por supuesto. El A1, estamos hablando de la 1. La 2 no, porque la 2 sí pide específicamente una presentación digital, es decir, un PowerPoint. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo, maestra Lucía, respecto a lo mismo. Dice que necesita una carátula. ¿La carátula es simplemente portada con tus datos o implica poner una fotografía y ponerle ahí tus datos de manera bonita que esté acomodado, haciendo un poco de uso del diseño, o es simplemente una portada normal? Es una portada, Lucía. Ya si tú quieres agregar algún otro elemento que le dé una mejor presentación a tu trabajo, adelante. Pero en realidad lo único que pide es una portada. Ah, ok. Gracias. Por nada. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Isari, tenías levantada la mano, no sé si tengas alguna pregunta. No, Miss, perdón, me olvidé bajar la mano. Ok, no hay problema. De la sesión 2 es una foto por cada punto. Exactamente, Ricardo, es correcto. Así es, apoyándote igual de las luces y de todos los trucos que tú consideres para que tus fotografías pues sean lo más, o tengan la mejor presentación posible. Muy bien. Bueno, pues si ya no hay algún otro comentario, les agradezco nuevamente que se hayan podido conectar a la sesión. En cuanto se descargue el video, tarda un buen rato en descargarse, se los comparto